Agradecemos su presencia en la presentación de la primera plaqueta que se van a estar presentando mensualmente una a una en los diferentes puntos del sur de Jalisco. Iniciamos con el profesor e iniciamos también aquí en San Gabriel. Es un verdadero placer venir a este pueblo. Cuídenlo, por favor. Bueno, sin palabras, ¿verdad? No podemos empezar también porque estábamos en la peregrinación y luego sobre todo porque con las campanas que estábamos oyendo eran las mismas que escuchó Rulfo y las mismas que escuchó José Mojica. Conmueve, de veras que conmueve. Los que venimos por afuera y vemos las casas, la arquitectura, vemos la tradición, vemos el Señor, la van a sacar adelante. Miren, aquí estamos ya de fiestas, festejando otra vez al Señor. De veras, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. De la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, nosotros somos el capítulo sur de Jalisco. Estamos aquí en San Gabriel y nos acompaña en esta presentación del libro el señor presidente municipal Bonifacio Villalbazo. Gracias, señor, por recibirnos. Muchas gracias, señor presidente. Nos acompaña también el diputado federal y escritor Higinio del Toro Pérez. Periodista y todo, ¿verdad? Nos acompaña también el cronista de Zapotlán, el arquitecto Fernando González Castomo. Nos acompaña también el profesor Adrián Gil Pérez de la Benemérita Sociedad y cronista Fernando de Tamazula. Nos acompaña siempre en la fotografía el ingeniero Miguel Ángel Barragán Reynoso. Y el servidor Salvador Encarnación. Soy el coordinador del capítulo. El profesor José de Guzmán Mora es músico, cronista municipal y es originario de San Gabriel. El 1 de septiembre de 1994 recibió el nombramiento de cronista de la ciudad de manos de la autoridad municipal. Tiene 25 años en dicho cargo. Es miembro cofundador de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco desde 1996. Es el primer cronista vitalicio de San Gabriel desde el 2010. En noviembre de 2011 se integró a la Asociación de Cronistas Municipales de Occidente de México, conformada por los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Actualmente es el responsable del Archivo Histórico Municipal de este pueblo, de San Gabriel. Ingresó a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en octubre 15 del 2016. Es autor de 2 docenas de publicaciones sobre la historia de San Gabriel y sus personajes. Tiene 100 artículos publicados en el periódico local Soy Gabrielense y 20 temas con publicaciones que se han difundido en todo el estado a través de la internet o de la prensa escrita. Vamos a concederle la palabra al maestro José de Guzmán Mora, quien nos presentará su plaqueta Los Vizcaíno en San Gabriel. Muchas gracias, mi querido Salvador. Honorable presidio, con su venia. Me da mucho gusto que este presidio esté hoy aquí con nosotros en San Gabriel. Y me da mucho gusto recibirlos también a ustedes en esta Casa de la Cultura. No siempre es una oportunidad tan extraordinaria como la de hoy para presentar algún trabajo de su servidor. Desde hace algunos años me puse a investigar sobre los familiares de Juan Rulfo. Los invito a que al final de la jornada de hoy vean las fotografías. Es una exposición con los ancestros de Juan Rulfo y de los Vizcaíno, que se titula Rostros del Llano y que es una colección que nos montó en este espacio la investigadora de la Universidad de Guadalajara, Fabiola Ruiz, que ahora vive en Alemania. Esta colección ya tiene algunos años aquí y es lo que mostramos a los visitantes. Quiero destacar la presencia en este público
a algunas personas que hoy desde lugares distintos han venido a acompañarnos. Don José de Jesús Barba Vizcaíno está con nosotros. Bienvenido. Su hermano don Francisco Barba Vizcaíno también está con nosotros. Quien vive aquí en San Gabriel, Marisol Ramírez Vizcaíno y su esposo Pablo. José Francisco, bienvenido también. Bien, pues como ven, familiares muy cercanos de la familia Vizcaíno, Lourdes Vizcaíno, sí, Ibarra, que la tengo bienvenida. Y en ese sentido me enorgullece mucho que, sin haber enviado una invitación personal, se dieron cuenta por Marisol, del evento del día de hoy. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Algunas otras personas también interesadas de Colima llamaron para ver en qué consistía, qué se iba a hacer. Bienvenidos todos. Este trabajo es el 25% de un trabajo que tengo ya terminado. Esperemos que algún día se publique. Lo titulé Los Vizcaíno en San Gabriel. Es de la colección Miligramo y está financiado por el diputado federal, a quien le agradecemos el capítulo, y de forma personal su servidor, pues esa labor que hacen para que nosotros podamos publicar. Escribimos mucho, pero a veces no publicamos todo. No siempre es fácil. Quiero leerles solamente la presentación o mi prólogo de este trabajo, que enseguida presentará de manera formal mi compañero y consocio, el arquitecto Castolo. Dice así: el antiguo pueblo de San Gabriel ha sido tradicionalmente tierra de hombres ilustres. En él han nacido distinguidos varones y mujeres que han sobresalido en el campo de la ciencia, el arte, la literatura, la medicina, la crónica, la música, la política, la educación y el sacerdocio. Dentro de ese concierto de hombres destacados encontramos a Fray José Mojica, quien fue en su tiempo el tenor más cotizado en Estados Unidos y Europa, y quien, convertido posteriormente en sacerdote, supo llevar su talento a la pantalla grande y su voz a las grabaciones musicales para apoyar decididamente las vocaciones religiosas en América del Sur. Don Blas Galindo Dimas se distinguió en el concierto mundial por sus composiciones de carácter nacionalista. Con más de 200 obras musicales, ha sido el personaje gavilense más destacado en el arte musical. En el campo de la literatura, es imprescindible destacar a Juan Rulfo, el hombre más leído en los últimos tiempos, gracias a su narrativa plasmada en El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro. Este último personaje vivió su infancia en San Gabriel, donde su padre estableció a su familia en 1919, rentando la casa que después fue de su propiedad. Aquí nació María Eva Pérez Vizcaíno el 20 de enero de 1922. El apellido Vizcaíno ha estado presente en San Gabriel desde finales del siglo XVIII y se extendió por el municipio y la región sur de Jalisco de manera importante durante los siglos XIX y XX. Algunos de esos personajes arribaron a este pueblo procedentes de Tapalpa, Zapotlán, Tuzcacuesco y otros lugares más. Si nos acercamos a los libros del registro civil de San Gabriel y a los de la parroquia, podemos encontrar en los registros una enorme cantidad de personajes con ese apellido. Muestra de ellos son el matrimonio formado por don José María León Vizcaíno García y Manuela Preciado García, establecidos a finales del siglo XVIII. Sus descendientes nacieron en San Gabriel y poco a poco se fueron estableciendo en diversos pueblos y haciendas de la región sureña del Solar Jalisciense. Para realizar
y publicar la presente obra, revisé cuidadosamente cerca de 300 actas de registro civil o de la parroquia de San Gabriel, de Tonaya y de Tuscacueste. Este trabajo nos muestra un breve análisis, hombres o mujeres, que echaron raíces en este pueblo, que nacieron, vivieron y murieron amando la tierra que los vio nacer. Tierra donde forjaron sus ilusiones y finalmente, donde muchos duermen, el sueño de los justos. Muchas gracias. A continuación, la presentación la hará el cronista de Zapotlán el Grande, el arquitecto Fernando González Castolo, sobre los vizcaínos en San Gabriel. Muy amable, muy buen día a todos. Señor presidente municipal, don Bonifacio Villalbazo Larios, muchas gracias por abrirnos las puertas de este San Gabriel y esta Casa de la Cultura tan hermosa que tienen ustedes. Señor diputado federal, don Higinio del Toro Pérez, muchas gracias por este cobijo que nos da la cultura del sur de Jalisco a través de estas plaquetas que estamos realizando los miembros del capítulo sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Y muchas gracias por la presencia también de mis compañeros, consocios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y además cronistas municipales, Adrián Gil Pérez de Tamazula, el maestro José de Jesús Guzmán, de aquí de San Gabriel, Salvador Encarnación de Zacualco de Torres y su servidor de Zapotlán el Grande, inmerecidamente, por cierto. Bien, San Gabriel, como lo sabemos, pues es una cuna de importantes prohombres y mujeres que le han dado una grandeza interesante a toda esta región, por ende a Jalisco y por ende también a todo lo que es el territorio nacional. Nos sentimos muy orgullosos que de alguna manera la inspiración de la literatura más importante del siglo XX esté justamente inmersa en esos territorios, en estas geografías, en esos paisajes, en estos nombres de personajes que también se viven aquí. Yo recuerdo en alguna ocasión leyendo y escribiendo algo sobre San Gabriel de principios del siglo XX, me remití a un Severiano Soto, un importante comerciante de aquí de San Gabriel. Me doy cuenta también de otras familias que son muy importantes aquí, como son los Villa, como son los Michel. Posteriormente, por algunas circunstancias, se van a los Altos de Jalisco y allá retornan nuevamente a reconocer estas raíces y finalmente también cofundar aquí un emporio familiar muy interesante, que es el de los Pérez Rulfo. Me llama mucho la atención que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, se ha profundizado mucho tanto en el tema del apellido Rulfo como de la genealogía vizcaíno, pero hemos dejado a un lado justamente el primer apellido de nuestro personaje, que es el Pérez. Quizá porque no tiene tanta raíz en esta región, quizá por eso no nos ha interesado tanto profundizar en el ámbito genealógico de los Pérez. En Zapotlán también existe una familia de apellidos Pérez vizcaíno, así como el de Juan Rulfo. Estos personajes, por cierto, los 4 hermanos fueron escritores muy notables ahí en la ciudad. Así como el maestro argumenta que muchos vizcaínos bajaron de lo que era la Sierra de Tapalpa, nosotros también tenemos esa hipótesis. Yo estoy esperando que la genealogista Lupita Paredes ya nos entregue un buen trabajo sobre cuál fue el fenómeno en el cual los vizcaínos empezaron a distribuirse en toda la región sur de Jalisco y a partir de quiénes, de dónde realmente vienen todos ustedes que ostentan este maravilloso apellido. Y luego, repito, uno de esos vizcaínos que lo mencionan ahí sobre todo durante la Guerra de Independencia se llamó don Juan José Vizcaíno. Lo menciona ahí Adrián Gil Pérez en su libro de la Guerra de Independencia en el sur de Jalisco. Y yo ahorita que también estoy trabajando genealogías del siglo XIX en Zapotlán, me di cuenta que este Juan José Pablo Vizcaíno Morfín, si no me acuerdo de su segundo apellido, casó con una dama de la Sánchez Aldana, de allá de
Zapotlán. Ellos tuvieron por hijo un señor que se llamó después don José Teófilo Vizcaíno Sánchez Aldana, que a su vez casó con una dama que se dice, esta dama fue dama de honor de la emperatriz Carlota, y ellos tienen un hijo que se llama don Severo Vizcaíno. Ese Severo Vizcaíno es el más reconocido en nuestra región, hacia la zona de Zapotlán, porque actualmente la familia son dueños de la hacienda del Rincón, ahí en el municipio de Zapotiltic. Y este señor casó con su prima hermana, con doña Carlota. Doña Carlota justamente lleva el apellido en honor a la emperatriz. Y ellos lograron formar pues un emporio muy interesante. Don Severo Vizcaíno tuvo entre sus hijas, tuvo a una damita, que esta dama casa con uno de los, por así decirlo, personajes que vienen a administrar la hacienda, un español de apellido Pérez. Y de ahí nacen estos Pérez Vizcaíno, que la más famosa es nuestra poetisa María Cristina Pérez Vizcaíno. Pero sus hermanos colaboraron mucho para el periódico El Occidental, para El Sol de México, y sobre todo fueron unos colaboradores muy interesantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde los tienen muy presentes tanto a Carlos como a Alfonso Pérez Vizcaíno. Y el único que quedó viviendo en Zapotlán ahí fue Fernando Pérez Vizcaíno, que tenía ahí su consultorio por el Templo de la Merced. Ese templo, que por cierto fue fundado por fue hecho por el papá de doña Carlota Gómez, don Mauricio Gómez, que junto con Teófilo Vizcaíno eran dueños de una hacienda muy bonita cerca de Tonila que se llama San Marcos. Y hay una leyenda maravillosa en torno a esto. Decían que la esposa de Mauricio, pues que también perteneció a la corte de la emperatriz Carlota, pues no era muy afable de estar conviviendo con la peonada de la hacienda. Así que don Mauricio le mandó construir una pequeña habitación a la cual se accede por una serie de escalinatas, y es una muy breve imitación de lo que es el castillo de Chapultepec, donde ella estuvo viviendo muchos años. Eso queda pues como leyenda, pero son leyendas maravillosas que envuelven a los vizcaínos de aquella región de Jalisco. Y de esta región pues ya nos da mucho material aquí don José de Jesús Guzmán Mora. Nos desentraña interesantemente cuáles son las raíces de los vizcaínos que en esta zona han logrado, repito, crear raíces, y por consiguiente ya son parte de la cultura integral de toda esta geografía y de todos estos paisajes. Es difícil adentrarse al ámbito de la genealogía, es una disciplina muy exigente, como bien lo dijo el profesor, implica revisar mucho material. Desgraciadamente también a veces hay homónimos, es decir, hay personas que se llaman y se apellidan igual, y a veces es imposible darle una hilación correcta. Entonces es una disciplina delicada, pero apasionante una vez que están las personas, digamos, inmersas en investigar justamente las raíces de una familia. Es muy apasionante. Yo tuve un maestro, fue muchos años el director del archivo histórico del municipio de Colima, un sacerdote, don Juan Rufo, quien de alguna manera también en sus venas viene inyectado con esa sangre tan interesante y tan tradicional como la de los vizcaínos justamente de San Gabriel. Yo quisiera invitarlos, no quisiera abundar más, sino invitarlos a que conozcan el documento, se les va a repartir posteriormente, que lo conozcan, que lo lean, que lo compartan, porque es importante entender que los pueblos tenemos una cultura, pero si esa cultura no se conoce, no se va a valorar. Así que esto es una muy importante aportación para valorar la grandeza cultural de este rincón de Jalisco. Muchas gracias. Tenemos una sección de preguntas. Vizcaíno navega, y él le tocó Sayula como su casa. Entonces Sayula fue la base de los vizcaínos. Todos los vizcaínos de la zona descendemos de Sebastián Vizcaíno el navegante, todos. Tuvo varios hijos, ¿sí? Entre ellos Juan Vizcaíno Martínez Orejón, hijo de él,
De ahí surgió toda la descendencia actual. Entonces eran dueños de todo esto. Provincia de Ábalos empezaba en lo que es Barra de Navidad y hacía un triángulo que llegaba hasta Magdalena, Jalisco, y el otro lado hacia La Barca, más o menos. Así era de grande Provincia de Ábalos. Por eso partieron de Provincia de Ábalos, de lo que es el puerto de Barra Navidad, partió Urdaneta, ¿sí?, a descubrir Filipinas. De ahí partió Sebastián Vizcaíno a fundó en Monterrey, California, fundó San Diego y regresó. Todo porque había una consigna del virrey de Velasco y Castilla de que él hiciera todo eso. Entonces estaban metidos en eso. Entonces todos los vizcaínos no llegamos, siempre han estado en toda la zona presentes, porque pasó de Sayula, porque era la base de Sebastián. Él murió en México en 1616, en el DF. Incluso en sus hijas nació por allá también. Pero Juan, que fue el que se quedó aquí, ya se casó y tuvo todos los hijos. Traemos el árbol genealógico, por si quieren los datos, hasta Sebastián los traemos todos, si los gustan, ¿eh? Nomás cosa de unir a Juan Rulfo, en donde lo conectamos, va a ser con los Vizcaíno Cobian, Vizcaíno Covarrubias, como en 1710, algo así, nos vamos a conectar con él. Y de ahí sale todo, hasta Sebastián Vizcaíno tenemos. Y se podría decir que hasta un poco más atrás, porque estamos enredados en que el virrey de Velasco y Castilla, Luis de Velasco y Castilla, por órdenes, bueno, hay ciertos escritores americanos en California que decían de que no sabían de dónde venía Sebastián exactamente, pero que al parecer era medio hermano o hijo bastardo del virrey. Pero por ciertos datos de fechas no coincidían, hasta que una escritora que sacó el dato donde encontraron un aviso de viaje, de compras y ventas donde Sebastián decía su edad, y resultó que sí podía ser hijo del virrey, porque el rey mandó al virrey que mandara a su hijo de embajador a Japón. Fue el primer embajador europeo en Japón, Sebastián Vizcaíno, a su hijo. Entonces, al parecer estamos enredados en eso, en que aparentemente, no creo, yo creo que sí va a ser hijo del virrey de Velasco y Castilla, pero tenemos datos hasta allá. Luis de Velasco y Castilla fue 1500. Hubo dos, o es que hubo dos, virrey de Velasco y Luis de Alarcón, el papá, y luego Luis de Velasco y Castilla, el hijo. Por ahí así más o menos, sí. Entonces, incluso fue la fecha en que pelearon con Sebastián porque le otorgaron toda la concesión perlífera y de pesca y todo hacia todo el norte, ¿no?, hasta California. Incluso tengo un libro que conseguí sobre la genealogía, está editado en 1600. Es la genealogía de la esposa de Sebastián. No sabe lo que acaba de hacer. De la esposa de Sebastián Vizcaíno, del papá de Juan Martínez Orejón, era la esposa de él. Y del hijo de ellos descendemos todos, y se fueron separando de Sayula, pues Tapalpa, y de Tapalpa se hizo muy importante el centro, y de ahí se distribuyó. Nosotros que somos de Chiquilistlán, otros de San Gabriel, otros de Tonaya. Incluso estamos haciendo una reunión que queremos invitar a los que sean vizcaínos para el día 22 y 23. Queremos empezar en Sayula y terminar en Chiquilistlán. Y ahí vamos a platicar contigo porque queremos ir a promover eso también allá en Zapotlán. Y podemos dar datos bien interesantes sobre la genealogía, ¿eh? Ya tenemos todos los datos. Y uno de los principales fueron los Sánchez Aldana, los que me dieron los árboles genealógicos. Los vizcaínos Sánchez Aldana, unos tipazos. Hay un descendiente de ellos, Rafael, en Colima. ¿Sí conoces a Rafa? Que su papá fue el que competía, que tiene incluso un museo con Rafa. Y tiene todos los datos, ¿eh? Esta es la construcción del templo de Apulco, hoy convertido en basílica, la construcción de la hacienda en donde nacería Juan Rulfo. Juan Rulfo nació en Apulco. Fue registrado y bautizado en Sayula y vivió su infancia en San Gabriel. Don Carlos Vizcaíno fue extorsionado por el guerrillero Pedro Zamora, igual que a su hijo Vicente, y como ya lo decía John hace rato, por falta de garantías en ciertos pueblos, se vino a San Gabriel y aquí murió en 1920 de diarrea. Hoy con una pastillita el médico soluciona eso, antes no. Se trajo a su esposa, a doña Tiburcia, que fue la que finalmente se quedó al cuidado de los niños cuando matan a Cheno, y María se queda viuda. Y un dato que acabo de encontrar: María Vizcaíno Arias fue registrada en San Gabriel, ya siendo viuda, una adulta por supuesto,
Y el argumento de doña Tiburcia era porque allá no había habido en Acapulco la oportunidad de registrarla. Hasta en San Gabriel vino a registrarse ya poco antes de fallecer. Es decir, la familia Vizcaíno vino y se sentó sus reales, de alguna manera, a principios del siglo XX, de la familia de don Carlos. Pero los Vizcaíno han estado presentes en San Gabriel desde que en 1816 naciera don León Vizcaíno. Y de ahí para acá encontré lo que aquí brevemente les presento. La señora que no le gustaba que se sentaran muertos, igual que a mi esposa, que me ve a las 12 de la noche y dice, ¿sigues desenterrando muertos? Sí. Tiene una explicación. ¿Han escuchado que los adultos de nuestra edad, como la mía, nos da el síndrome que se llama el canto del abuelo? Pues el canto del abuelo es cuando ya nos está hablando y que investiguemos quiénes somos y de dónde venimos. Claro. Durante 25 años como cronista ha llegado conmigo una serie de personas preguntando y me dejan tarea de investigar, que les hago con mucho gusto, quién es mi familia. Yo tengo 12 años con mi árbol genealógico. Ya tengo ancestros desde 1786 para acá, y mi nieto que está por aquí es el 10º en línea recta desde 1786. Leo es el más chiquito de la generación o dinastía de los Guzmán en esta región. Pero también estoy sobre los apellidos de mi madre, los dos, los de mis abuelos, y en ese sentido sigo desenterrando muertos. Anoche todavía estuve trabajando sobre el apellido Mora, que es mi segundo apellido, y que prácticamente todos nacieron en la Guadalupe. Mi padrino Jesús Mora, padrino de bautismo, decía, yo soy de los sementales de la Guadalupe. Mora Vizcaíno. Él también es pariente por los Vizcaínos. Le vamos a pedir al diputado Higinio del Toro sus comentarios, por favor. Gracias, Salvador. Miren que venir a eventos como este, de repente uno también descubre cosas. Y yo he tenido por ahí algunos problemas andando en la política, que me gusta decirlo, que no soy político, porque pareciera que es como un linaje, una familia de la que muchos no quisieran pertenecer. Y lo reconozco, no soy político. Mi paso en estos momentos donde me encuentro es relativamente circunstancial. Hemos trabajado para ello, tampoco estamos improvisando. Pero hoy acabo de descubrir con la señora, dígame su nombre, señora. Elvia, acabo de descubrir. Y quisiera iniciar con eso. Mi abuela es también originaria de Apulco, pero ella es por el apellido Guerrero, específicamente de un rancho que no conozco, pero ella siempre hablaba del Nochtle, no sé, habrá que ir o Nochtles, habrá que irlo a buscar. Ella en 1922 bajó a Zapotlán a vender, igual que mi abuela, vender chiles, que era algo que se producía mucho, y llegaron allá y se establecieron. ¿En ese rancho nació?